En esta cueva, la vida de Don Quijote cambió para siempre. Bienvenidos al mundo de los sueños. Montesinos, a 6 kilómetros de la localidad manchega de Osa de Montiel, en Albacete, es una cueva de origen kárstico en el centro geográfico de la península ibérica. Se trata de uno de los enclaves más sorprendentes de la geografía española, estrechamente relacionado con las aventuras del ingenioso hidalgo, creado por la pluma de Don Miguel de Cervantes. Para alcanzar su entrada, el viajero debe utilizar el camino de Almagra, un sendero de iniciación que, en acusado descenso, se abre paso entre romeros, madroños, olivos y robles desde el centro de interpretación. A la cueva de Montesinos llegamos en pocos minutos de marcha. Unos guías que tienen su habitáculo a pocos metros de la entrada le proveerán de casco protector y linterna, pero usted deberá llevar calzado y ropa adecuados. El suelo de la gruta está húmedo y también hace fresco en su interior. La boca de entrada evoca el acceso a una sima que alberga mitológicos tesoros y sobrecogedoras leyendas. El orificio de entrada se sitúa en plano horizontal. El acceso se hace sorteando grandes bloques de roca desplomados que nos llevan hasta el portal, antes conocido como de los arrieros, por haber sido guarida de estos frente a inclemencias meteorológicas. Una especie de vestíbulo de piedra nos conduce hasta la mitad de la cavidad, llamada la Gran Sala, cuyo techo está colonizado por centenares de murciélagos. Desde el punto de vista arqueológico, esta cueva natural de 18 metros de profundidad, 45 metros de fondo y 80 metros de anchura fue ocupada ininterrumpidamente desde el Neolítico hasta la Edad Media, habiéndose encontrado numerosos restos de la Edad del Bronce, íberos y romanos. En la cueva de Montesinos es donde la ilusión de Don Quijote se hizo realidad, porque en ella Miguel de Cervantes nos sitúa los capítulos 22 y 23 de la segunda parte de su genial obra, relatándonos el más famoso encantamiento en la historia de la literatura española. Pero, ¿quién era Montesinos? Le debemos la respuesta al escritor de Tomelloso, José López Martínez, quien en su libro Lugares de la Mancha supo rescatar a este personaje que hunde sus raíces en el romancero medieval. Según él, la historia comienza cuando el conde Grimaldo se casó con la hija del rey de Francia, en época desconocida, porque estamos hablando de una leyenda, pero debido a graves calumnias, vino desterrado a nuestro país, acompañado por la princesa, su esposa. Durante el largo trayecto tuvieron un hijo, el conde Teobaldo, quien al morir su padre y quedar huérfano, prefirió residir en estas tierras manchegas, cobijado entre las peñas, por lo que los habitantes de Ruidera les llamaban Montesinos. Teobaldo regresó a Francia, donde llegó a ser uno de los 12 pares del emperador Carlomagno, pero luego, sintiendo nostalgia de España, regresó a esta cueva, según describe la leyenda. La cueva de Montesinos es uno de los lugares en donde la historia, la literatura y la naturaleza conforman una perfecta simbiosis digna de destacar, lugar lleno de encanto y misterio al que don Miguel de Cervantes llevó de peregrinaje al héroe manchego en compañía de su fiel Sancho Panza, además de un estudiante que le sirve de guía, después de haber disfrutado de la boda de Camacho e hizo comparecer a la moza labradora, la bella Aldonza Lorenzo, mejor conocida como la Dulcinea del Toboso, acompañada de dos labradores. Montesinos, al ver a los visitantes, dijo a Don Quijote: «Ven conmigo, señor clarísimo, que te quiero mostrar las maravillas que este transparente alcázar solapa, de quien yo soy alcaide y guarda mayor perpetuo, porque soy el mismo Montesinos, de quien la cueva toma su nombre». Montesinos representaría al caballero jubilado que se puede corresponder con el sabio que quería ser Don Quijote.
Poco después Don Quijote quiso descubrir el interior de la cueva y para eso tuvieron que bajarle con la ayuda de una soga. Al alcanzar la zona más profunda, cerca del nacedero del riachuelo, quedó dormido y soñó que contemplaba amplios y verdes prados, un hermoso castillo de paredes transparentes y Montesinos en persona, quien le guió hasta una sala de alabastro y al sepulcro donde descansan los restos de Durandarte, otro caballero andante, amigo del Quijote, a quien Montesinos, instante antes de su muerte, le había extraído el corazón para llevárselo a la señora Belerma. Cuenta la leyenda que las lagunas de Ruidera se formaron de las lágrimas producidas en las mujeres de la zona con la muerte del apuesto caballero Durandarte. A la salida de la cueva, Don Quijote narra ese sueño que para él ha durado 3 días, con sus correspondientes noches, como si fueran acontecimientos reales. Nos despedimos de aquella cavidad natural y retomando el sendero de Almagra, en acusado descenso, tras pasar por la ermita de San Pedro y los restos del antiguo molino harinero, cruzamos el puente sobre el río, llegando por un camino de sirga a la izquierda de la corriente a la fuente del Ojo del Hierro, donde el agua brota entre las rocas. En el horizonte, la inconfundible silueta del castillo de Rochafrida, entre la rama de los árboles de ribera mecidos por el viento. Esta fortaleza fue una antigua alcazaba andalusí, construida por los almohades a finales del siglo XII y conquistada por los cristianos tras la batalla de las Navas de Tolosa y entregada después a la Orden del Temple, cuyos caballeros supieron gobernarla y desde donde impartieron justicia en gran parte del territorio manchego. Rochafrida también forma parte de la inmortal obra cervantina, al aparecer citada en el romancero cristiano medieval, tanto por la fuente que se encuentra a sus pies, Fontefrida, como por la dama de la fortaleza, Rosa Florida, enamorada del noble francés Montesinos, al que el mago Merlín tenía encantado en la homónima cueva. El viajero estadounidense Auguste Jacassi, en 1897, puso la región manchega en el mapa del mundo al seguir la obra de Don Miguel de Cervantes. Tras visitar la cueva de Montesinos, no dudó en escribir: ningún hombre vivo podía llegar lejos en su interior, puesto que había obstáculos insuperables en el camino, un terreno peligroso, un profundo lago, una corriente turbulenta y sabe Dios qué más. Seguro que hay montones de oro y diamantes allí. La cueva de Montesinos y el castillo de Rochafrida forman parte del área del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. El 20 de junio del 2017, la cueva fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Sitio Histórico. Para saber más sobre este encantado enclave, aconsejamos la lectura de mis libros Senderos con Alma y Los Castillos Templarios de España, editados por Luciérnaga, Planeta y Editorial Nazarí. Quiero anunciarles que el próximo jueves 15 de diciembre presento en la Biblioteca Pública Arús de Barcelona a las 18:30 horas mi obra Los Castillos Templarios de España, a cuyo evento estáis invitados.